Bien, conquistadores y guías mayores, vamos ahora con la especialidad del santuario. Y desde aquí exactamente hemos preparado el ambiente como estaba dispuesto el santuario para que podamos comprender. En su primer mueble estaba el altar de los sacrificios y el lavacro. Eso era el atrio precisamente, representando de esta manera la parte del sacrificio de nuestro Señor Jesús, donde cada uno de nosotros somos justificados de nuestros pecados. Salimos de Egipto espiritual hacia un éxodo, y el pueblo, cuando estaba en el desierto, necesitaban un oasis. Así que Dios preparó este lugar llamado santuario como un oasis para el pueblo de Israel. Cuando nosotros miramos, era aquí precisamente en este primer mueble donde se hacían los sacrificios, en algunas ocasiones de diferentes maneras, para que la gente pudiese ser absuelta de toda culpa. A las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde se estaba haciendo sacrificios en este lugar, los cuales representaban la muerte de Cristo Jesús en el santuario. Y en segundo lugar estaba el lavacro, pero el lavacro, que había sido fabricado con todos los espejos de las mujeres del pueblo de Israel, tenía un brillo especial y estaba lleno de agua, lo cual reflejaba el rostro de los sacerdotes, para que ellos pudiesen notar que necesitaban ser limpios en todo momento, de tal forma que un sacerdote, cuando iba a ministrar en el altar de los sacrificios, en primer lugar tenía que lavarse las manos y los pies acá en el altar de bronce, y luego entonces iba al altar de los sacrificios. Durante todo el día continuamente habían sacrificios, pero los que representaban de manera específica la muerte de nuestro Señor Jesús era el de las 9 de la mañana y el de las 3 de la tarde. Este es el espacio llamado atrio, donde tú y yo somos justificados por el Señor Jesús delante de Dios el Padre. Cuando el sacerdote decidía terminar con su trabajo en los atrios, entonces levantaba las cortinas que dividían el atrio del lugar santo, primer compartimiento del tabernáculo, en el cual se encontraban la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el candelabro, siendo el lado norte el lado de la mesa de los panes de la proposición, pues el santuario tenía todo, tenía la puerta por el este. Así que al entrar el sumo sacerdote, llegaba entonces aquí a la mesa, donde habían 2 torres de 6 panes, representando así las 12 tribus de Israel. Ahora, me llama la atención de la mesa 2 cosas. La primera, era el único mueble que tenía doble corona. Tenía doble corona porque cuando nuestro Señor Jesús venció, se sentó a la diestra de Dios Padre, y entonces le fue entregada la corona para que también gobernara, reinara sobre el mundo con Dios Padre. Es el único mueble que tiene las 2 coronas, las coronas de Dios el Padre y la corona de su Hijo nuestro Señor Jesús. Pero los panes representan de manera interesante cómo nuestro Señor Jesús es el pan de vida. De tal forma que tú y yo, cuando conocemos este camino de cristianismo tan hermoso, cada día tenemos que alimentarnos de la palabra de Jesús, pues es en este lugar, después que usted fue justificado en los atrios, donde viene creciendo cada día. Al otro lado está el altar del incienso, siendo este el más cercano al lugar santísimo. El altar del incienso básicamente daba una representación clara de lo que eran las oraciones de todos los santos hijos de nuestro Dios. Oraciones que subían y llenaban todo el tabernáculo y que eran recibidas por Dios el Padre, diciéndonos a ti y a mí también, de la misma manera que estamos creciendo en el estudio de la palabra, que el cristiano también necesita orar para poder crecer. Y en último lugar,
Aquí, pero no menos importante, está el candelabro, labrado a martillo de oro puro, con 7 brazos que mantenían una luz encendida con el aceite del Espíritu Santo, representando de manera específica a nuestro Señor Jesús como la luz del mundo. Lo que significa que nos dio el privilegio a ti y a mí de que podamos ser testigos allá afuera de cuántas bondades Él ha tenido para cada uno de nosotros. Es en este espacio, en el lugar santo, donde usted estudia la palabra, ora a nuestro Señor Jesús y testifica, y de esa manera se completa el trabajo para el crecimiento de cada uno de nosotros como cristianos. El tercer compartimiento que había en el santuario era precisamente el que conocemos con el nombre del lugar santísimo. En él había un solo mueble, conocido como el arca del pacto o el arca de la alianza. Era en este mueble donde se manifestaba de manera directa la presencia de nuestro Dios aquí en el centro, como algo llamado la chequina, que era la presencia o la manifestación de Dios de manera directa. Sobre la cubierta del arca del pacto, esta tapa que está aquí era conocida con el nombre de propiciatorio, y el propiciatorio tenía 2 querubines que estaban agarrándose o sus alas estaban unidas en reverencia a nuestro Dios. Cuando nosotros levantamos la tapa o el propiciatorio del arca del pacto, nos podemos encontrar que dentro de ella habían 3 cosas que Dios utilizó de manera especial para el pueblo de Israel, y por eso se llama el arca del pacto. ¿Por qué? Dentro de ella estaban las tablas de la ley, representadas aquí como las 2 que escribió nuestro Dios, porque era un pacto eterno, los 10 mandamientos que hasta el día de hoy se mantienen vigentes para honra y gloria de nuestro Dios, diciendo de esta manera de que el Señor siempre nos va a dirigir. En segundo lugar, dentro del arca del pacto estaba la vara de Aarón florecida, representando esto, que Dios siempre va a estar dirigiendo su pueblo, sosteniendo su pueblo. Y en tercer y último lugar, dentro del arca del pacto estaba una taza de oro que contenía el maná que cayó del cielo durante muchísimos años para el sustento del pueblo de Israel, representado de esta manera de que nuestro Dios siempre nos va a dirigir, siempre nos va a sostener, siempre nos va a sustentar. Eso es un pacto eterno de parte de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Ya más adelante vamos a ver entonces cómo era que funcionaba todo el proceso de lo que se hacía en el santuario de Israel. Ok, en la especialidad uno de los requisitos es básicamente que tengan que hacer un dibujo. Ustedes van a plantear el dibujo buscando la manera de que puedan dibujar con exactitud el santuario tal cual como lo vieron en la especialidad, con cada una de sus partes. Muy bien, recuerden que estaba al lado este, que estaba al lado norte de cada una de las partes del santuario. En los atrios, ¿qué había? Y qué había entonces tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo, siempre mirando desde el este hacia adentro. Le colocan el nombre a cada una de las partes que ustedes están haciendo, recordando de una manera específica cómo se representa la cruz de Cristo dentro del todo el sistema del santuario. Si les es posible, dibujen dentro del arca del pacto las 3 cosas que ella contenía.
Recuerden, lo que había en el lugar santo eran 3 muebles. Había uno cuadradito que estaba pegado a la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Era el altar del incienso. Y dentro del lugar santísimo entonces estaba, un poco más grande, el arca del pacto. Acuérdense lo que era el tabernáculo como tal y las partes que tenía dentro allí. La división, el mueble más pequeño, el mueble más grande o el compartimiento, mejor dicho. Dentro del santuario notamos nosotros que hay varios colores. Para ser exacto, hay 8 colores aquí representando diferentes cosas de lo que el cielo quería mostrarnos. El color rojo representaba básicamente la sangre derramada por nuestro Señor Jesús y lo que significaba básicamente la redención. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. También nos conseguimos el color azul celestial, porque es del cielo que viene precisamente la salvación para cada ser humano. El color púrpura representaba la realeza de nuestro Señor Jesús, pues era descendiente de la tribu de Judá, los reyes de la nación. El color blanco que representaba la pureza de nuestro Señor Jesús y la perfección de su santidad. También estaba representado por la piel allá arriba de la que le hablaba hace un ratito, el color negro, representando el pecado, porque nuestro Señor Jesús por nosotros en la cruz del Calvario se hizo pecado. También está representado el color bronce, que es un símbolo de la justicia divina de nuestro Señor Jesús. Estaba la plata en los basamentos de lo que tenían allí alrededor de los atrios, que representaba de manera interesante el crecimiento espiritual de cada persona dado por el Espíritu Santo. Y finalmente el oro que está dentro del santuario, que representa de manera impresionante también la santidad, la santificación, ¿cómo podríamos decirnos? La divinidad de nuestro Señor Jesús. Y aunque los muebles eran hechos de acacia, que era la mejor madera de la época, esta representaba la humanidad de nuestro Señor Jesús. De tal manera que todos los colores tienen un significado como tal. Y la cruz del Calvario da una demostración en cada uno de los muebles a nuestro Señor Jesús como el sacrificio, a nuestro Señor Jesús como el agua de vida, a nuestro Señor Jesús como el pan de vida, a nuestro Señor Jesús como intercesor en el altar del incienso, a nuestro Señor Jesús como la luz del mundo y el pacto eterno de nuestro Señor. En aquel último espacio era la glorificación entonces. Aquí tenemos justificación, en el lugar santo tenemos santificación y en el lugar santísimo tenemos glorificación. Ok, listo. Vamos a revisar entonces de manera rápida aquí el lugar, están los atrios, el altar, la fuente de bronce, muy bien. El santuario como tal, el tabernáculo, la mesa de los panes, en la entrada hacia la derecha o hacia el lado norte, hacia el sur el candelabro. Está pegado a la cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, el altar del incienso, muy bien. Y dentro del arca dice que había las tablas de las piedras, el maná y la vara de Aarón florecida. Muy bien, Natalia. Y la puerta de entrada entonces que quedaba por el este. Muy bien, excelente trabajo. A ver, Marixa, de manera rápida, pareciera que está bien, tiene una parte que le hace falta, ubicó en el dibujo el lugar santo, mas no ubicó el lugar santísimo como tal. Así que le faltó un compartimiento, puso el arca, pero no puso el compartimiento. A ver, jovencito. Aquí sale al norte, muy bien, el altar de los sacrificios, la bacro de este niño dibuja más chiquitito. El lugar santo, tiene el candelabro, la mesa, muy bien.
Allí le hizo un dibujito, allí se verá. A ver, niña Natacha. Aquí está el altar de los sacrificios, la entrada hacia el este, la mesa de los panes, el candelabro, el altar. Muy bien. De esta misma manera entonces vamos a estar haciendo nosotros un dibujo en la especialidad para que sepamos con claridad entonces cómo funciona. Decimos el final, muchachos. Aquí está el palo vertical de la cruz y cuando miramos de la mesa al candelabro está el palo horizontal de la cruz, lo que significa que el santuario reflejaba en completo la cruz del Calvario por el cual iba a morir nuestro Señor Jesús para darnos la redención que tanto necesitábamos. Muy bien, felicitaciones. Nuestro Señor estableció algunas personas especiales que no se contaminaron con el becerro de oro cuando Moisés subió al monte Sinaí, como lo fueron los de la tribu de Leví. Y ellos entonces fueron escogidos de manera directa por el Señor para lograr hacer el trabajo del sacerdocio, ministrar en el altar de los sacrificios. Recuerden ustedes que ellos se lavaban sus manos y sus pies en el lavacro antes y después de ministrar en el altar de los sacrificios. Aquí venían, se lavaban sus manos, lavaban sus pies y luego de eso entonces otros sacerdotes, eran varios sacerdotes, pero vamos a representarlo allí. Ellos entraban entonces, abrían la cortina y pasaban al primer compartimiento del tabernáculo, como lo es el lugar santo. En la mesa de los panes de la proposición, ellos eran los encargados de cambiar el pan para que se mantuviesen allí las 6 columnas en un lugar y las 6 columnas en el otro lugar. Eran 12 panes representando las 12 tribus de Israel. También ellos eran los que hacían o los que mantenían el trabajo allí en el altar del incienso. Agarraban el incensario de tal manera que ellos hacían elevar las oraciones de los santos para que llegara hasta los oídos de nuestro Dios. Finalmente, los sacerdotes eran los encargados también de ministrar el lugar del candelabro para que esa luz siempre se mantuviese encendida. El aceite que emanaba desde cada uno de los brazos del candelabro no podía faltar nunca. Ese era el trabajo que los sacerdotes en condiciones normales, juntamente con una túnica de lino fino blanca y una mitra sobre su cabeza, tenían el sagrado ministerio de llevar adelante las órdenes que nuestro Señor Jesús le había dado. Una vez al año, el sacerdote Aarón, que había sido escogido por nuestro Señor para ser el sumo sacerdote, sus vestimentas le eran cambiadas y le era colocada la vestimenta sumo sacerdotal, la cual contenía la túnica blanca, como lo hablábamos al principio, que tenían todos los sacerdotes. Luego tenía el manto azul, el cual tenía en sus borlas unas campanas que sonaban, y también tenía manzanas, y arriba estaba el manto. Encima del manto estaba el efod, de unos colores especiales impresionantes de lino torcido, y también estaba con él el pectoral. En el pectoral había 12 piedras preciosas que correspondían a las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Y sobre sus hombros estaban el Urim y el Tumim, las piedras por las cuales él se comunicaba directamente con nuestro Señor. Y en su cabeza estaba una mitra con un letrero en oro que decía: Santidad a Jehová. Apartado de manera exclusiva para una obra específica, el sumo sacerdote, el día del Yom Kippur, llegaba hasta donde estaba el altar de los sacrificios, no sin antes lavarse sus manos y sus pies en el lavacro. Entonces él le era llevado 2 machos cabríos. Él tenía que orar, y al orar por ellos 2, echaba suerte sobre ellos.
Uno era para el Señor, otro era para Azazel. El macho cabrío que le correspondía para el Señor era sacrificado en ese momento y era colocado sobre el altar. Allí entonces él hacía su oración especial y mataba al animal, de tal forma que podríamos nosotros mirar cómo toda la sangre de aquel animal era trabajada para ser llevada entonces a través del lugar santo y pasar allí directamente hasta el lugar santísimo del santuario celestial. El sumo sacerdote llevaba la sangre, atravesaba el lugar santo, luego pasaba por las cortinas del lugar santísimo y asperjaba la sangre en las cortinas, asperjaba la sangre en aquella división que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, y también sobre las 4 puntas del arca del pacto. Y allí entonces hacía el sumo sacerdote una oración especial sobre su pueblo. Allí él contenía todos los pecados en ese macho cabrío, todos los pecados del pueblo, todos los pecados de su familia y todos los pecados de él mismo, y arrodillado entonces oraba ante la presencia del Señor, intercediendo por todo el pueblo de Israel, por toda su familia y por sí mismo. Una vez terminada la oración, él se levantaba y entonces caminaba otra vez hacia la parte externa, salía del lugar santísimo, atravesaba el lugar santo y entonces llegaba en una segunda oportunidad a donde había quedado el macho cabrío que era entonces dispuesto para Azazel. Todos los pecados estaban cargados sobre él y él en una oración especial depositaba todos los pecados sobre el macho cabrío que representaba a Azazel, y era entonces enviado al desierto a morir de hambre y de sed. De esa manera entonces terminaba el ministerio sumo sacerdotal que hacía Aarón una vez al año en el Yom Kippur. Varios animales como corderos de un año sin mancha que representaban a Jesús, como machos cabríos para el día del Yom Kippur, como tórtolas y palominas eran ofrecidos en este lugar. Pero el ministerio del sumo sacerdote es en virtud del mismo ministerio de nuestro Señor Jesús. Un día, en el año de 1844, de acuerdo a lo que nos enseña la profecía del conflicto de los siglos y también el libro de Daniel capítulo 8 versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. El sumo sacerdote salió del lugar santísimo a depositar los pecados sobre Azazel. De la misma manera, algún día nuestro Señor Jesús, que desde 1844 intercede por nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial, saldrá de allí para depositar todos los pecados sobre el verdadero Azazel. Necesitamos, tú y yo, depositar nuestros pecados en el altar. Necesitamos tú y yo colocarnos a tono con nuestro Dios y pedir perdón por nuestros pecados, que es el único que nos puede perdonar. Y comprender la obra del sumo sacerdote en el santuario terrenal nos ayuda a comprender la maravillosa obra de Jesús por amor a nosotros. Que Dios te pueda bendecir en esta hora y que la especialidad del santuario te ayude a comprender el inmenso amor de Cristo Jesús por la humanidad. Jesús en el altar, Jesús en el lavacro, Jesús en la mesa de los panes, Jesús en el altar del incienso, Jesús en el candelabro, Jesús en el arca del pacto, Jesús en tu vida, Jesús en la mía. Que el Señor pueda cubrirnos con su manto de justicia hasta el día grande de Jesucristo, cuando moraremos con Él por toda la eternidad. Que Dios te bendiga.